Kilos abajo ya. Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida, bienvenida a tu canal de Kilos Abajo ya. El espacio que realizamos los días miércoles y viernes en la noche para que tu cerebro reciba la información, los contenidos que te comparto y pueda estar tus ondas cerebrales un poquito menos activas que en el día y sea más fácil que esta información vaya directamente a tu inconsciente. Y esta es una de las propuestas, esta es una de las intenciones que quiero ofrecerte a través de este en vivo, o de estos en vivos, mejor dicho. Bueno, muy bien, el día de hoy vamos a ver un temazo, como te lo prometí la vez anterior. Yo te comentaba que vamos a hacer un ejercicio en el cual, fíjate qué interesantísimo, en el cual vamos a activar algo que en algunas culturas es llamado el tercer ojo. Científicamente se llama tu glándula pineal. Entonces, quiero comenzar con lo siguiente, porque me imagino que puedes irte de espaldas. Voy a esperar un poco a que lleguen nuestros amigos, a que lleguen nuestras amigas, porque no te puedes perder este en vivo, esta transmisión. Llámale, por favor, a tus amigos, llámale a tus amigas, llámale a personas que necesiten de, pues, otro tipo de propuestas para sanarse desde adentro, con nuestro médico interno, a través de nuestro inconsciente. Porque fíjate que las emociones asociadas, voy a retomar un poco, más recurrentes en el tema del sobrepeso. Como origen está la ira, la culpa y el miedo. No es propio, puede ser que tú estés atravesando una situación, que ahorita estés teniendo algún tipo de enfermedad y que no te has dado cuenta que es emocional, o sea, hay un origen, en algún momento de tu vida se detonó. Y lo que yo pretendo el día de hoy es que a través de este ejercicio poderoso que te voy a ofrecer, es precisamente transmutar estas emociones. Obviamente, hay procesos que se siguen para que los sanes de una forma total, ¿no? Que los sanes. Sin embargo, cada vez las personas, los neurocientíficos están dándonos ya como los fundamentos, los sustentos de ciertas cosas que hacemos sin darnos cuenta y podemos, por ejemplo, transmutar estas emociones de una forma inmediata. Si tú sientes ira, miedo, perdón, culpa, son las emociones más fuertes que puede haber y que muchas veces son situaciones que algo sucedió, una experiencia, y te vives condicionado y te vives atado a una emoción que no te permite avanzar y que estás tratando, si estás con un síntoma, de arreglar el asunto desde afuera a través de los tratamientos, a través de las pastillas que te ayudan a nada más callar el síntoma, porque detrás del síntoma pues hay una circunstancia que tienes que arreglar, y por algo se presenta este síntoma en tu vida, por algo se presenta esta enfermedad en tu vida, porque tiene un mensaje que darte. Pero pues no, es como lo callo con los tratamientos, lo callo con las pastillas, lo callo con X y entonces yo quiero ofrecerte algo el día de hoy, algo que te va a ayudar a transmutar estas emociones a través precisamente de ¿qué? De tu glándula pineal. ¿Cómo puedo activar esta glándula pineal? Entonces hoy te voy a dar este sustento científico, por qué si funciona, no es una fumada mental, no es un y contacte, no, te voy a decir qué vamos a hacer y por qué funciona. Y este es un ejercicio
que yo lo he estado trabajando yo y lo he trabajado también con las personas que vienen a mis asesorías teniendo resultados en el momento. Y en mi caso, estoy tratándolo para también conectar con la energía divina. Entonces, ¿te interesa? Quédate, transmuta tu vida, perdón, bueno, sí, de alguna forma sí, tus emociones en un momento como yo te voy a compartir y que tengas este ejercicio y puedas hacerlo en el lugar que tú desees, a la hora que lo requieras, que no necesites como ahí al coach o a través de una pastilla, porque los científicos todavía no saben cómo sanar algunas emociones. Te dan antidepresivos, pero no es natural, es antinatural. De este gran glándula que tenemos y que a veces no saben que existe. Gracias, Aldo, por estar aquí. Liz Hernández, gracias, muchas gracias, Liz, por encontrarte aquí. Qué interesante, me encanta enterarme, ya que no me gusta tomar medicamentos. Y si tú trabajas esto, Nelly, adiós medicamentos, porque vamos también a hacer que esta glándula pineal genere los neurotransmisores de la oxitocina y serotonina. Así que de una forma natural completamente. DigiJungla TX, ¿está bien dicho? Saludos, gracias por eso. Entonces, vamos empezando, ya te platiqué un poquito de estas emociones que están, muchas veces nos condicionan, muchas veces nos dicen, eres una persona enferma. Eres una persona enferma y pues no hay más que tratamientos y pastillas y etcétera. Entonces, pensamos también o nos dicen los médicos que es una cuestión genética y no, no, no. Los neurocientíficos nos dicen, no es que tus genes responden a un medio ambiente. Entonces, si yo puedo vivir la forma de una más sana, trabajando mis emociones, haciendo el ejercicio que les voy a dar el día de hoy, ¿puedo cambiar esta genética? Por supuesto que sí, no es determinante la situación en la que te encuentres ahorita. Voy a empezar con lo siguiente y siéntense, agárrense porque viene una cita de la Biblia, fíjense bien lo que les voy a decir, de la Biblia que te vas a ir para atrás. ¿Ok? Vamos a empezar. Fíjate bien lo que dice Mateo 6:22. Grábatelo porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Fíjate bien, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y podemos quedarnos pensando, si somos como muy literales, ¿el ojo? ¿Cuál ojo si tengo dos? Bueno, pues se refiere a esta parte del tercer ojo, o científicamente llamada glándula pineal. Hay mucho material acerca de esto y es necesario que la gente conozca cómo puede activar su glándula pineal. Por favor, invita a tus amigos, dale like, comparte este ejercicio que les voy a dar, porque está muy interesante. Ya viste cómo empezamos con esta cita de Mateo 6:22. Te vuelvo a repetir. Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Y cómo accesar a esta luz? ¿Cómo puedo llenarme de esta luz? Bueno, te voy a decir aquí qué vas a hacer y te voy a explicar científicamente qué sucede en tu cuerpo. Como bien sabemos, la respiración, pues, es vital, sin duda alguna. Y hay muchas doctrinas, disciplinas que trabajan, el yoga es uno de ellos, la yoga, con respiración, que es ancestral, tiene muchísimos años. ¿Por qué funcionará?
Bueno, resulta que cada vez que nosotros respiramos, existe una presión en el vientre y en el pecho. Esto es de forma natural, absolutamente natural. Sin embargo, cuando inhalamos, algo que se llama sutura, déjame decirte, porque no quiero dar otro nombre, sagital, que es la unión del cráneo, ¿sí? La unión del cráneo. Por ahí drena el líquido encéfalo-raquídeo compuesto de proteínas y sales. Por eso siempre les digo, y que es muy importante, que estés hidratado, porque los sueros orales, ¿qué son? Sales y minerales. Y la electricidad de nuestros dos órganos, o de los más importantes, que trabajan con la electricidad, es el ¿qué? Corazón y el cerebro. Dime si te está dando sentido, pero espérate porque esto viene impresionante. Cuando inhalamos, este líquido se va hacia el cerebro, ¿ok? Pero también existe otra cuestión en es que es una máquina maravillosa nuestro cuerpo, porque también hay un efecto en el hueso sacro. Cuando inhalamos y exhalamos de forma natural, se flexiona un poquito el hueso sacro y entonces se empieza a ver una conexión en tu cerebro y el hueso sacro está en la base, ¿sí? De la columna, hacia acá atrásito. Y hace una conexión con tu cerebro y con esta parte, ¿no? Del hueso sacro. Pues está muy interesante, porque al haber esta conexión, puedes estimular la glándula pineal. Cuando recibe ese golpe de inhalación y que de forma natural, ahorita les voy a decir qué ejercicio vamos a hacer para obtener un efecto, una respuesta contundente. Ok, entonces resulta de que al impactar esta respiración, esta inhalación y drenar de este líquido encefalorraquídeo, golpea la glándula pineal, que a la vez hace también que se activen todas las moléculas, pero también que generen oxitocina, ¿va? De ahí también existe otro proceso en donde también se activa la química, bueno, la química de la felicidad, que es también, bueno, uno de los químicos, estos dos, principalmente estos dos, la oxitocina y la serotonina. Oxitocina, recordemos que es el químico del amor, entonces, y el otro de la felicidad, que es la serotonina. Por eso tú puedes manipular esto a través del ejercicio que te voy a dar, porque cuando hagas lo que te voy a decir, vas a estimular tus moléculas. Esto también, hay un proceso en el que hay cargas negativas y positivas. La carga positiva se va hacia el cerebro y la carga negativa se va hacia acá atrás, ¿no? Se va hacia esta parte. Entonces, ¿de qué te está hablando? Que tenemos estas moléculas y la parte negativa y la parte que somos energía. Somos energía. Bueno, ahora, ¿cómo podemos hacer para generar todos estos químicos del amor y transmutar y transformar de esta ira, esta tristeza, miedo, para pasar a un estado de amor y de felicidad? Si eres una persona que realmente te vas a comprometer y te va a apasionar este tema de poder
manipular, vamos a decirlo así, poder manejar, pasar a unos estados con una conciencia diferente. Entonces, practícalo y vuelve a practicar el ejercicio que te voy a dar, porque puedes lograr incluso a llegar a estados de éxtasis sin necesidad de pastillitas, antidepresivos, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que te esté quedando claro hasta aquí. Me voy a detener tantito porque voy a leer comentarios. Pero también quiero decirte, completar la parte que te comentaba ahorita, que estaba viendo aquí mi acordeón, porque hay hay unos términos que están más allá de mí, ¿verdad? Entonces, pero lo que sí te puedo decir es, tratándote de lo explicar ahora sí con bolitas y palitos, que cuando tú realizas este proceso, existe el que también se hinchan las arterias de tu corazón, y con lo cual tú puedas sentir una gran cantidad de amor. O sea, nuevamente activando estos neurotransmisores dos de ellos, llamados de la felicidad, a través del siguiente ejercicio. Los quiero leer un momentito por si tienes alguna duda, tienes algo, y mientras va llegando más gente que se sume a esta transmisión para que se lleve este ejercicio, para que lo comparta y le dé esta explicación, ¿no? Cuando yo leí lo de Mateo 6:26, yo, amigos, de veras me fui para atrás. Dije, tiene muchísimo sentido, pero no me lo explicó nunca el padrecito. La religión nunca me lo explicó así. Llegaron los científicos, mira qué cosa tan interesante. Llegan los científicos para decirte, pues, ¿sabes de qué se trata ese ojo? Para esta luz, para generes estos estados, se trata de tu glándula pineal. Los leo. Vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos. Alma Velasco, hola, muchas gracias, Almita, por estar aquí. Alma, nuestra psicoterapeuta de la salud también. Gracias por estar aquí, Alma. También nos acompaña Reinaldo Robledo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Reinaldo. Saludos hasta California. Gracias por encontrarte aquí, Reinaldo. Rafael, ¿qué tal? Nos vamos a ver muy pronto, Rafa, ya te vi. Gracias por estar aquí, Rafael Reyes. Nora, hola, Nora, qué gusto poderte saludar. Bendiciones en sabiduría infinita, abrazos universales, igualmente energía y gratitud también para todos ustedes por estar aquí. Niña Rale, bendiciones, maestra, nuevamente un poco alejada, pero ya de vuelta. Ay, gracias, no, qué bueno que estás aquí, mira, nada es casualidad. Te voy a compartir un ejercicio buenísimo. Las cosas no suceden por casualidad. Marcos Román, saludos desde Nueva York. ¿Qué tal, Marcos? Gracias por encontrarte aquí. Saludos hasta Nueva York. Nelly, bendiciones a todas. Gracias. Ay, qué bonita vibra, lo puedo percibir. Gracias. Niña, gracias, nos manda los corazones de la transformación. Aquí transformación vamos a hacerle esta noche, vamos a hacer magia. Sí, exactamente, Rafael, está muy interesante el tema. Tema como anillo al dedo. Mira, ¿ves? Es lo que te digo, las cosas no llegan por casualidad. Luz Milangi Utrera. Buenas noches desde Venezuela. Saludos a los hermanos de Venezuela. Miren, hasta el arete se me cayó de la emoción. Ok, Susana Herrera, ¿cómo estás? Gracias, muy interesante, sin duda alguna, muy interesante el tema. Y yo ya quiero ir al ejercicio, pero quiero leerlos. Déjenme mientras también deshacerme de esta otra situación para poderme... que no se me va a caer algún ariete ni nada en medio del ejercicio. Muy bien, entonces, quiero compartirles el siguiente ejercicio para impactar en nuestra glándula pineal. ¿Quién te había dado un ejercicio de este tipo? Así que valórenlo, por favor, compártenlo para transmutar estas emociones. Ya te di un sustento científico, no nada más se respira y, ay, ¿qué pasó? Hubo cambios. ¿Sí? Bueno, científicamente es lo que pasa a través, como te lo comentaba, de esta sutura sagital en el cráneo, qué pasa con el líquido encefalorraquídeo, cómo golpea para generar los químicos de la felicidad, bueno, dos de ellos, y en tu corazón entras a un estado pleno de amor. Pues claro, si estás activando la oxitocina y la serotonina, pues tiene bastante sentido. Muy bien, ¿qué vas a hacer?
para entrar a estos estados y tienes que practicarlo mucho y volverte un apasionado, una apasionada de este ejercicio que te voy a ofrecer para poder transmutar estas emociones de miedo, de ira, de dolor, ¿va? Muy bien, fíjate qué vas a hacer. Lo más sencillo del mundo. Vas a inhalar profundamente y vas a sostener la respiración. Mientras sostienes la respiración, vas a contraer los músculos de tus piernas, de tu abdomen. Manténlo ahí un momento. Y esta energía que estás sintiendo la vas a lanzar hacia el cerebro, ¿ok? Ahora vas a exhalar despacio, despacio, despacio. Lo vamos a hacer una vez más y te quiero pedir, por favor, fíjate bien lo que te voy a decir, que mientras estés haciendo este ejercicio, tengas una conciencia de lo que está pasando en tu cuerpo. Si te es más fácil, cierra tus ojos para que puedas percibir, apreciar lo que está sucediendo en tu cuerpo, porque existe una respuesta, no te voy a decir que me la vas a compartir, de qué es lo que se siente, de qué estás sintiendo, ¿ok? Porque estamos también vibrando en una frecuencia, al ser energía, al tener estas cargas negativas y positivas, te envuelve obviamente tu campo magnético, por lo tanto hay energía y por lo tanto pon atención, ya es una conciencia de lo que sucede en tu cuerpo. Va de nuevo. Si te sirve, si te ayuda, cierra tus ojos. Yo te voy a guiar. Ahora, respira, inhala profundamente, pero al mismo tiempo vas a hacer fuerza en tus piernas, en tu abdomen, en tu pecho. Sostén la respiración por unos momentitos, unos segundos, y esa fuerza que estás sintiendo, mándala hacia tu cerebro. Y ahora exhala lentamente. Vamos a hacerlo de nuevo, porque en la medida en que lo haces, vas a encontrar una respuesta mucho más contundente. ¿De acuerdo? Vamos de nuevo. Inhala profundamente, pero al mismo tiempo vas a tensar, hacer fuerza en tus piernas, en tu abdomen, en tu pecho. Sostén la respiración por unos segundos y esa energía que estás sintiendo o esa fuerza, mándala hacia tu cerebro. Y ahora exhala lentamente. Estoy segura que además de sentirte tranquilo, relajado o cualquier otra sensación que tengas, espero que hayas conectado, hecho una conciencia de lo que está pasando en tu cuerpo o de lo que sucedió. ¿Quieres compartírmelo, por favor? Porque estoy segura que van a estar muy interesantes tus respuestas. A ver, los leo, chicos y chicas. Chiques. Ok. Buenas noches. Nos saluda Marlene. ¿Cómo estás, Marlene? Qué gusto que estés aquí. No me pierdo tu transmisión, aunque no comentes. Saludos a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, quizá están todavía haciendo probablemente sus respiraciones. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede al tener esta conciencia, este contacto? Es que no quiero como adelantarme un poco, porque claro que hay respuestas, además de las sensaciones que te comentaba hace un momento. Es probable, como te digo, que me digas esta tranquilidad, sentí paz, me relajé, traía aquí como que nudos en la espalda, ya no los... Cualquier sensación, pero esa es una sensación. Acuérdate que vamos a ir más allá. ¿Por qué? Porque después de realizar también estos ejercicios,
tú puedes contactar con el campo cuántico. Y entonces, ahora sí, de una forma más categórica, conectar con estados de gratitud. Y cuando hay un estado de gratitud, viene la abundancia. Abundancia, entendiéndola como ya sabes, en el amor, la salud y la economía. Y nos va a alejar más, fíjate bien lo que te voy a decir, estos ejercicios nos van a alejar más de cuestiones que no nos están ayudando. No quiero mencionar demasiado, pero es algo que se está oyendo mucho o que estamos muy acostumbrados a escuchar demasiado. Entonces, nos va a alejar un poquito de esto y nos vamos a centrar realmente en lo no menos importante. Ok, vamos a ver cuáles fueron sus sensaciones. Aquí ya estamos viendo, sentí tranquilidad, pero un nudo en la garganta. Ok, quizá esté ahí algún atore. Sentí como una vibración en el área de la coronilla. Excelente, Luzma, excelente. Susana Herrera, yo sentí escalofrío en mis piernas y vi una luz amarilla. ¿Se acuerdan de cómo comenzamos esta lectura de Mateo 6:22? Moni Salinas, maestra, ¿cuántas repeticiones se pueden hacer a la misma vez? En un momento, ¿verdad? Me imagino, las que tú quieras. Las que tú quieras porque estás haciendo un entrenamiento, nada más con una conciencia, ¿sí? Entonces, las veces que tú desees, no, pues de la medida en que vas practicando y vas practicando cada vez más, pues te va a ser mucho más fácil, además de transmutar este tipo de emociones, vas a poder lograr cosas como probablemente llegar hasta un estado de éxtasis en donde los sentidos se van a volver, o sea, lo que veas, lo que puedas estar viendo, vas a estar como en una dimensión diferente. No, esto está impresionante, algo tan sencillo, pero tan impresionante. Entonces, en la medida en que estás tú practicando y practicando, pues vas a poder lograr hacer maravillas. Yo sentí como una apertura arriba en mi cabeza. Así es, Aldo, exactamente. Sentí paz, claro, son las sensaciones de lo que cuesta, de lo que es respirar. Gracias, maestra. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, esto que mencionaban por aquí nuestros amigos, precisamente es la energía, la electricidad que está corriendo por tu cuerpo, que es la energía para impactar en tu glándula pineal. Por eso pueden sentir una especie de cosquilleo, no se los quería decir, pero a lo mejor diciéndoselos dices, ay, sí, de veras, sí lo sentí. Por eso es importante esa conexión con nuestro cuerpo, una conciencia diferente, un conecte consciente con nuestro cuerpo. Y a lo mejor ahorita que te lo estoy diciendo, vas a decir, sí, sentí esto, porque estamos regresando esa energía de estas emociones, se quedan concentradas en 3 puntos en esta parte, en estos 3 centros, ¿sí? Entonces, ¿qué es el centro de la reproducción, el centro del consumo y el centro ¿cómo se llama? Cuando te atacan de defender? Ay, tiene otra palabra. ¿Del acecho? Sí. Y entonces, bueno, tú tienes que devolver esa energía al cerebro. Esta es una forma de hacerlo, de devolver esta energía y transmutarla. O sea, no es nada más regreso la energía, me energetizo. No, es transmutar estas emociones que están asociadas pues con la oxitocina y con la serotonina. Está muy interesante. A ver, ¿quién más nos comenta? Presión en la coronilla y una luz en círculo como electricidad. Pues claro, es la energía. Ven que no es hablar nada más de que, ay, la energía y te voy a dar energía y la energía de los ángeles y la energía... A ver, vamos viendo y vamos como sustentando, no nada más decir, ay, o sentí algo, ay, son cambios, ay, son sensaciones. No, a ver, tienen un nombre y hay un por qué y un para qué, que es lo que estamos aquí viendo. Entonces, esto que nos dice Digi Jangla, presión en la coronilla, pues esto, ¿no? Alma Velasco, sentí calor en todo el cuerpo como un cosquillo en el centro de la cabeza.
Así es, Alma, pues es esta cuestión. Creo que me relajó mucho. Sí, Nelly, claro que te relaja mucho. Kilos abajo ya, dice Raquel Martínez, claro, kilos abajo ya. ¿Por qué? Porque en la medida en que también estas emociones, te mencionaba también al principio, son muy recurrentes en el tema, cuando la gente descubre el origen del sobrepeso, ya sea por un abuso en cualquiera de sus categorías, ya sea por abandono, por soledad, tristeza, depresión, y fíjate cómo están muy asociadas las emociones que te acabo de comentar. Cuando tú transmutes estas emociones, pues va a ser mucho más, vas a fluir más con el proceso para el tema del sobrepeso. ¿Por qué? Porque si le estamos quitando esa energía, llámese ansiedad también, estamos quitando esa energía, quitándola de nuestras extremidades para concentrarse en esta parte justamente, haciendo más lento el metabolismo, pero si yo cambio esta energía, perdón, estas emociones, las transmuto con estas respiraciones y empiezo a hacer este proceso continuamente, pues va a ser mucho más fácil. Ahora, esto es para cualquier tipo de, bueno, no cualquier, independientemente si tienes sobrepeso o no. Sin embargo, si estás interesado aún más en el tema de bajar de peso, de adelgazar, pues imagínate ahora me voy a ir así como hacia lo que he trabajado con el tema de mis productos, están tratados, no es, ¿cómo te diré? No los hay en el mercado. Mis productos son precisamente para trabajar con tu médico interno, con tu inconsciente. Si ya los adquiriste, si ya los compraste, regala salud, por favor, y compártele este material, estos contenidos. Me parece que la gente tiene que conocer que existe algo que le va a ayudar. ¿Cómo son los pensamientos y las emociones de las personas que están determinadas o están ancladas o están condicionadas a una enfermedad? Y no es a partir de la enfermedad, es desde antes de la enfermedad. Claro, lo detonó en la parte más vulnerable de su cuerpo, cualquiera que ésta sea. Es importante que estos contenidos tengan más alcance y que sepan que podemos autosanarnos, que podemos pasar de decir, soy una persona enferma, a estoy enfermo, pero el estoy puedo cambiarlo. ¿A través de qué? De estos ejercicios, de las asesorías, de los productos, pero es atenderte nuevamente, no de afuera hacia adentro, no es me tomo la pastilla para la depresión, no estás arreglando nada. Se tiene que arreglar el origen que te llevó a esa situación. Y muchos nada más te lo pueden decir. Sí, la depresión por una baja del no sé qué, los neuroquímicos, el neurotransmisor y chalala y la. Bueno, sí, ¿qué hago con esto? Bueno, yo creo que son pocos las personas que te estamos entregando el cómo, porque para información y tecnicismos hay muchos. Sin embargo, creo que elementos y técnicas que se te pueden ofrecer tan sencillos y espero que claros los puedas tener en tus manos, los puedas de veras ir con una persona y decir, mira, puedes hacer esto, atraviesa la experiencia, no me digas nada, pero haz esto. Y claro que hay unas respuestas, claro que hay respuestas, pero bueno, están muy acostumbrados a hacer al revés las cosas, al revés es de afuera hacia acá. Y es al revés, desde tu interior, desde redescubrirte, identificar, que te revelen qué situación te llevó al síntoma, a la enfermedad, a la depresión, a la tristeza, a la ira, al dolor, al miedo. ¿Qué te llevó ahí? ¿Fue aprendido? ¿Fue por una cuestión de herencia, de lealtad familiar? Cualquiera que sea la circunstancia, pues es muy probable que no lo veas desde este punto de vista porque igual lo ignoras. Sin embargo, es importante, por eso te digo, el compartir este tipo de materiales para que llegue a más gente. ¿Ok? No sé si me tengan otras más comentarios, me tengas algo
qué decir. Al realizar nuevamente el ejercicio solo veo una luz blanca. Pues es tu luz sanadora. Es tu luz sanadora, niña Rale. Te felicito. Y Aldo dice kilos abajo ya. Claro, el hashtag de kilos abajo ya. Reinaldo nos dice, yo sentí un tirón en el dedo izquierdo, en un tendón y me subió por la espalda. Igual vi una luz muy brillante. Qué maravilla. Qué maravilla. No sé si Reinaldo tenías por ahí alguna situación con este tendón que subió, que dices que subió, ya no lo harás conocer. Miriam Telles, gracias por estar aquí. Hola, ya estoy aquí, qué bueno, bienvenida Miriam, que estás aquí, amiga hermosa. Y bueno, como pueden ver, a ver, ¿por qué sucedió todo esto a los presentes? Tendré que ver la repetición, sí. Tienes que ver la repetición, Miriam, porque hicimos un ejercicio muy interesante, sustentado, con conocimientos de la neurociencia que ahorita nos están ofreciendo, pero sí te sugiero verlo para que veas qué fue lo que sucedió y no fue una fumada mental o que hay ya empezaron a haber luces, sino, hay una razón sustentada con nuestro cuerpo y por qué sucede. Entonces, esta maravilla que me están compartiendo, amigos, de decir, vi una luz brillante, vi una luz blanca, vi una luz amarilla, pero al final es la luz sanadora que te menciona la misma Biblia. Estaría hermoso. Con mayor razón, si una persona es creyente, que le compartieras. ¿Sabes lo que es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Mateo 6:22? Pues esta parte que es el ojo. Si el ojo está sano, entonces tu cuerpo va a estar sano. Entonces, más que interesante. Mira, me dice Reinaldo Robledo. Vamos a checar qué nos dice. Gracias. Sí, tenía un problema, Ireri, y soy... ¡Ay, Reina! Gracias, Reina. Rey, ¿por qué te diría? Bueno, quién sabe. Bueno, qué interesante, ¿eh? Interesante. Saludos de Querétaro, siempre con gran amor y dedicación compartiendo sus saberes. Muchísimas gracias, niña Rale. Gracias por estar aquí, pero estás aquí importante, mi querida Miriam hermosa. Así es, llegó Miriam. Y va a haber después transmisión para que sepa de qué se trató. Muy bien, chicos. Bueno, nuevamente, practicar y practicar. La práctica hace al maestro. Pero más allá de querer ser maestros, es de veras tener ese compromiso y esa intención de estar sanos. Y qué maravilla, mira, me llena tanto de gozo las respuestas que tuvieron de ver esta luz brillante, de ver esta luz blanca, porque es la luz sanadora. Y voy a volver a leérselos porque me impactó. Para los que van llegando y para los que están aquí desde un principio, entonces, ahora sí, te dé el total sentido. Dice Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Qué les parece? Impresionante, increíble, y ojalá que la gente también se diera esa oportunidad de trabajar, de hacer las cosas de una forma distinta, de una forma diferente, desde la sabiduría de su cuerpo, desde su médico interno o su inconsciente, con esta luz al ojo, a este ojo que hace referencia a Mateo 6:22, pues en muchas culturas es el tercer ojo. Científicamente es la glándula pineal. Agradezco muchísimo tu atención. Hoy no fue como muy dicharachero en vivo, pero creo que habría que darle la seriedad a esta transmisión, a este ejercicio que de veras doy gracias a Dios por podérselos compartir y que a la vez yo sé que va a compartirlo ustedes para estas personas que pudieran estarlo necesitando, con estos argumentos, con estos fundamentos de cuál es la razón y por qué sucede. Síguelo practicando, por favor, tenme al tanto de cómo vas,
de cómo siguió la semana cuando hiciste tu ejercicio, y tener mucha atención a tu cuerpo, tener mucha compromiso con él, porque esta es una forma también de amarte a ti mismo y que tengas ese gran entrenamiento, porque si perdemos, no sé si llamarle capacidad o nos distraemos mucho con la vida, con las experiencias que pudieron haber sucedido en tu vida y que nos desconectamos de la fuente, nos desconectamos de nosotros mismos. Me parece que es el momento de volver a tener esta conexión. Te abrazo, gracias por haber estado aquí y nos vemos en la próxima transmisión. Hasta pronto.